los efectos de la ciencia cuando se olvida que nació como un saber emancipador y se pone en servicio de la industria, se pone en servicio de la maximización de las ganancias. Por eso la relación entre ciencia, tecnología y mercado. De todo eso habíamos hablado la vez pasada, habíamos hablado de autoconservación y astucia como modos en los que las subjetividades, bueno, de alguna manera pueden zafar, ¿no es cierto? Con la autoconservación muchos nos zafan. Quiero señalar nuevamente que en la perspectiva teórica de Horkheimer y Adorno, la idea de daño moral es muy importante. Tener principios y la idea de daño moral son fundamentales en las perspectivas de las cosas principales, diría yo, en Horkheimer y Adorno, ¿no? Por eso, en la perspectiva de la teoría crítica, el tema del daño moral es fundamental y se expresa no solo a través del cuestionamiento del sistema, sino a la labor de los intelectuales, a la expresión en comportamiento. Cerrar la puerta. Estoy mal. Bien. Lo que nosotros decíamos el otro día, y con esto habíamos finalizado, es que de esta manera, en estos procesos, el pensamiento no queda indemne. El pensamiento también se transforma. Y se produce, gente, una suerte de aplanamiento de la imaginación para los cambios. Si nosotros vivimos en sociedades donde lo importante es la repetición de lo igual, también se nos aplana la imaginación para los cambios. Esto es fundamental, ¿no? Ellos lo dicen de otra manera. En estos procesos el pensamiento no queda indemne. El intelecto que se separa de la experiencia sensible para someterla paga un costo. De la unificación de la función intelectual por la que se cumple el dominio sobre los sentidos. ¿Se acuerdan esto de los sentidos, no? Que son malos. La reducción del pensamiento a la producción de uniformidad, o sea, la repetición de lo igual, implica el empobrecimiento tanto del pensamiento como de la experiencia. Esta frase es muy importante porque se pone a todo lo sensible afuera, se convalida lo que Marcuse diría lo inteligible y además se convalidan las formas de repetición de lo igual. Por esa vía no solamente se dejan de valorar las condiciones de material de existencia, los cuerpos, etc., sino que se hace una suerte de elogio de la repetición de lo igual. Y ese elogio de la repetición de lo igual tiende siempre al pensamiento conservador, tiende siempre al miedo al cambio, ¿no? Esto es fundamental. Hacer previsible todo hace que la gente tenga miedo a lo desconocido, tenga miedo al cambio. Por eso, dicen ellos, se convalidan así formas de alienación hechas invisibles, invisibilizadas. Nosotros no nos damos cuenta y vivimos esta idea de la repetición de lo igual todos los días. Nosotros quizás queremos ser diferentes, ¿no? Pero en los órdenes más variados se produce esta idea de la repetición de lo igual. Por eso, un elemento, una parte que va a continuar a esta y que es muy importante, es la idea de la industria cultural, ¿no? Pero antes de que veamos la industria cultural, a mí se me había ocurrido poner en vivo y en directo, y en risa también un poco, la idea de la repetición. A ver, explicarle. Opa, Gangnam Style. Ahora no hay caldo en el supermercado. No la había la televisión.
Es muy interesante, ¿no? Porque algo así como saber perfectamente que la repetición de lo igual, ¿no? Es decir, si nosotros tomamos hoy lo que en YouTube se llaman los cortitos videos, o como quieran llamarlos, virales, ¿no? De alta viralidad, o sea que se repiten, por eso se llaman virales, encontramos ahí concretamente el gusto hasta el cansancio por la repetición de lo igual. La publicidad de Luchetti, como no es onza, toma esto y le da el toquecito final distinto, como si se riera, ¿no?, de esa repetición de lo igual. Pero lo sabe. Nosotros vivimos con la repetición de lo igual todo el tiempo. Por eso es muy importante el estudio de las industrias culturales, ¿no? Y permítanme también, ¿no?, aparte de la mental, esta cosa divina, poner otro, ¿no?, que es que me gusta más todavía. Podría pasar, pero bueno, por dos está bien. Esto gente, que uno diría, bueno, en realidad es lo que acontece en nuestra vida cotidiana, fue tematizado de un modo excelente, aunque a veces un poco enojado, por Jorge Jaime de Adorno en el capítulo que nosotros vamos a trabajar ahora, que se llama ¿Cómo? ¿Qué tendríamos que leer ahora de dialéctica del iluminismo? La industria cultural, el iluminismo como engaño de las masas. Esta idea de la repetición de lo igual, esta idea de cómo frente a esa repetición los públicos permanecen pasivos e incluso frente a la violencia que aparece en la pantalla, aparecen también pasivos, fue tematizada de un modo excelente. ¿Por qué excelente? Aunque se enojen, ¿no? Excelente para la época, porque estamos en la década del 40 del siglo pasado. Dentro de poco tiempo va a ser un siglo que se habló de esto. Entonces, justamente, por eso les pongo acá, los Jaime de Adorno desarrollan los efectos en la condición humana de la repetición de lo igual. Cuando uno está, pónganse en sus cabecitas, esto es muy importante para la vida, cuando uno está siempre sometido al ejercicio de la repetición de lo igual, cuando viene algo distinto no sabe qué hacer. Nosotros, por supuesto, en nuestro país siempre pasan miles de cosas, o sea que estamos bastante vacunados contra eso. Pero, precisamente, en muchos países y en muchos lugares, donde la repetición de lo igual se ha configurado como un modo de vida, frente a alternativas de crisis, después se sienten que no pueden sobrevivir, porque han perdido una parte de su condición humana, que es la parte creativa. De todo esto vamos a hablar ahora. Entonces ellos dicen, ¿no?, los efectos en la condición humana de la repetición de lo igual. El capítulo de la dialéctica se llama La industria cultural, el iluminismo como engaño de las masas. Es un trabajo polémico que abre un abanico de ideas y asociaciones. Es un trabajo polémico y yo les digo que, creo que ya les comenté, pero lo voy a repetir, que el capítulo pueda, cuando yo estudiaba, cuando era joven y estudiaba, no se leía por suerte para mí, pero ¿qué va a ser? No leíamos toda la dialéctica del iluminismo, ¿no? Ni leíamos concepto de iluminismo.
Entonces no sabíamos nada de la sustitución por generalización ni ninguna de esas cosas, y nos decían que Horkheimer y Adorno eran medio viejos neuróticos, más o menos, que estaban muy enojados y que estaban en contra de la radio y el cine. Y esto dio lugar a que nosotros los consideráramos unos apocalípticos, unos personajes que mejor no leer, etcétera, etcétera. Bueno, no es así. Lo que están describiendo Horkheimer y Adorno es la marcha de las sociedades, y la descripción pasa por saber qué pasa en las cogniciones, qué pasa en el ámbito del trabajo y qué pasa también en el entretenimiento. ¿No es cierto? Cómo la industria cultural ha costado aquellos aspectos, bueno, que otras visiones del mundo habían descuidado, ¿no? Ahora, la preocupación por las masas, gente, fue una preocupación típica de principios del siglo XX. Una situación objetiva fue que para principios del siglo XX las masas de población europeas casi se habían duplicado, y que además mucha población campesina también acudía a las ciudades. Esto nos ha pasado a nosotros también en la Argentina, ¿eh? Entonces, ver cantidades de población que piden por salud, por vivienda, que viven hacinados, ¿no? Y que en verdad dan lugar a las más variadas reflexiones. Hubo otros autores, un filósofo español que se llamaba Ortega y Gasset, otro alemán que se llamó Karl Jaspers, que hablaron precisamente del accionar de las masas, de la cultura de masas. Horkheimer y Adorno no quieren hablar de cultura de masas, ellos prefieren hablar de industria cultural, o sea, de los productos culturales para las masas, los productos culturales hechos desde grandes centros de poder para el consumo masivo. Por eso hay que diferenciar a aquellos autores un tanto de élite que dijeron que la cultura de masas era de determinada manera, a Horkheimer y Adorno, que también siendo pensadores de élite, van a poner las tintas sobre lo que los grupos de poder hacen a las masas, lo que la industria cultural inventa para las masas. Esto es una delimitación que tiene que quedar clara, ¿no? Por eso, dicen ellos que esta idea de industria cultural se inscribe dentro de una suerte de parálisis o momento regresivo del iluminismo que incumplía sus promesas emancipatorias. Las industrias culturales, aparentemente divulgadoras de bienes culturales, dicen ellos, no son democráticas. Y acá también, frente a esta premisa, esta afirmación, las industrias culturales no son democráticas, tengo que hacerles algunas aclaraciones. Cuando Horkheimer y Adorno estaban en el exilio en Estados Unidos, tenían conocimiento, o tomaron conocimiento, de lo que fue la perspectiva de la Mass Communication Research, de Katzi-Lasserfeld, de todo lo que ustedes vieron antes, que por eso los vieron antes. Para estos investigadores funcionalistas, lo importante era saber del gusto popular, hacer encuestas, desarrollar trabajos que no tenían ninguna intención transformadora, ¿no es cierto? Sino más bien saber qué es lo que está ocurriendo. Para los funcionalistas, los medios de comunicación, con la mediación de los líderes de opinión, podían ser difusores de ideas y, en ese sentido, para el pensamiento funcionalista,
los medios de comunicación serían democráticos, porque ellos entendían por democracia la difusión a muchos de un mensaje determinado. Horkheimer y Adorno van a sostener que las industrias culturales no son democráticas, porque extender un discurso, un mensaje, dirían ellos, a una cantidad muy grande de población no es ser democrático. Democrático es reconocer las voces múltiples, es reconocer las diferencias, es reconocer y valorar las diferencias. No son democráticas las industrias culturales cuando envían un mensaje y un discurso único, diríamos nosotros, a vastos sectores de población, sino que lo democrático pasaría por el reconocimiento de la diferencia y porque muchas voces pudieran emitir, si no, no. Entonces, pero ellos lo dicen en el modo que tienen Horkheimer y Adorno, ustedes saben. Por eso, las industrias culturales aparentemente divulgadoras de bienes culturales no serían democráticas. La tendencia a la homogeneización impide el desarrollo de las particularidades humanas. Además, la racionalidad técnica que las crea, que las guía, es la racionalidad del dominio. Recuerden ustedes que un aspecto fundamental de las concepciones iluministas era la idea del control. Granizo. ¿Techo de chapa? Sí. Bueno, prestemos atención. Concentremos. Bien, yo también. En la idea del control total. Cuando se tiene la idea del control total desde algún lugar de poder, no se es democrático, se es autoritario, ¿no? Entonces, la racionalidad técnica que la guía a las industrias culturales es la racionalidad del dominio. Entonces, aspecto 1, las industrias culturales. Industria cultural es producción en serie para el consumo masivo de un producto cultural. La industria cultural es producción en serie para el consumo masivo de un producto cultural. En la perspectiva de Horkheimer y Adorno, las industrias culturales no serían democráticas, precisamente porque no dan lugar a la exposición de las particularidades de los seres humanos, sino que tienden a una racionalidad del control, sino que tienden precisamente a la racionalidad del dominio. ¿Estamos? Esto se entendió, ¿no, gente? Sí. ¿Racionalidad de qué? Cuando ustedes lean, no sé si ya empezaron a leer la industria cultural y el feminismo como engaño de las masas, se van a dar cuenta, gente, que en las primeras 10 líneas del texto, como pasaba con el texto de Marcuse acerca del carácter afirmativo de la cultura, que enseguidita uno ya sabe todo lo que van a desarrollar, porque está como si fuera la tesis de lo que ellos quieren demostrar, o la hipótesis fundamental. Por eso yo les pongo acá. Una cuestión metodológica importante es advertir cómo estos autores de la corriente de Frankfurt exponen sus tesis en las primeras líneas de sus ensayos y luego hacen un recorrido que se llamaría genealógico, hacer como toda la historia, ¿no?, de ese proceso de producción que llevó a la existencia de la industria cultural. Asociativo, abierto para su demostración. Así, en la industria cultural señala, ellos dicen, y se los voy a leer y después se los voy a explicar. Ellos dicen, la tesis de que la pérdida de la religión objetiva
en Marcuse. En un momento, a propósito de la crítica del hedonismo, Marcuse dice que después de la Edad Media, después de que la religión fuera la contenedora del orden en la Edad Media, se creyó que lo que iba a acontecer iba a ser la disolución, el caos. Y sin embargo no fue así. Marcuse había dicho la idea de que se creaba una racionalidad del bien común en función de los estados. Horkheimer y Adorno dicen que precisamente una de las funciones de la industria cultural fue la de poner orden, la de colaborar para la pasividad de la ciudadanía, dicen ellos. Desde la tesis de que la pérdida de la religión objetiva como sostén, la disolución de residuos precapitalistas, la división técnica y social y el especialismo darían lugar al caos cultural, no es cierta. La civilización actual concede a todo un aire de semejanza. Y si todo es igual o parecido, nos quedamos tranquilos, ¿no? Este parecido a mí, tiene mis mismos gustos, es vecino. ¿Vieron cómo se dice? Es vecino, no es distinto. Y encima, si tienen mi mismo color, todas esas cositas, bueno, entonces me quedo tranquila. Es tremendo eso, ¿eh? La apocalipsis, chicos, que todo bien. Está cayendo piedra. Bueno, pero tenemos esto. ¿Saben que yo fui una de las personas que buscó este edificio? Bueno, se va a era funcionaria. Y era una fábrica que existió mucho tiempo y después fue reciclada muchísimo, así que no se haga problema, va a estar todo bien. Venga, ¿qué? ¿Llueve o algo que viene para adelante? ¿Cómo? No se escucha, claro, corazón, no se escucha. Bueno, la civilización actual concede a todo un aire de semejanza. Entonces, teníamos la idea de que la industria cultural no es democrática. Y ahora tenemos la otra idea, la idea de que la civilización actual concede a todo un aire de semejanza. E incluso lo advierten no solamente en los medios de comunicación, sino en las ciudades, en las urbanizaciones. Piensen que son tiempos en los cuales comienzan a cobrar auge los edificios de pisos, ¿no? La idea de los pisos y los departamentos. Entonces, eso concede a todo un aire de semejanza, los edificios enormes donde la gente vive en distintos pisos que son todos iguales. Las calles también tienden a igualarse, ¿no? Y en ese sentido, casi en el modo de una antropología dialéctica quiere decir no una mera descripción, una descripción con tesis, diría Hegel, antítesis, o sea, reflexionando, poniéndose del otro lado para llegar a una nueva síntesis. Bueno, casi en el modo de una antropología dialéctica, describen el carácter uniforme de los edificios. También la idea de las exposiciones comerciales, donde en los stands todo se ofrece de la misma manera. Y también los productos culturales. Entonces ellos dicen que la cara visible del iluminismo en el siglo XX son unas ciudades donde todo tiene aire de semejanza, también son modos de presentarse los productos en los comercios y en las exposiciones comerciales, que eran muy importantes para la época, y también en los productos culturales, como el film, la radio, los semanarios, que era lo que había en la época, ¿eh? Después, muchos años después, Adorno escribió
un texto que se llama Prólogo a la televisión, que la verdad es feo, no sirve mucho. Estaba muy enojado, en la palabra, por eso tomamos estos textos. Y también lo que es importante, cómo el carácter uniforme no está solo en los edificios. El carácter de uniformización está también en las subjetividades. El carácter de uniformidad o el deseo por parte de la industria cultural es también que todos piensen y sientan de la misma manera. ¿Y por qué querrá que todos piensen y sientan de la misma manera? ¿Para qué servirá eso? ¿Cómo? Para controlar, para que ya no haya siquiera que controlar. Si yo sé que todos piensan igual, que todos sienten de la misma manera, ya sé que todo va a ser previsible y por lo tanto tengo asegurado el control sin hacer un control vinculado a la coacción, a la fuerza, a la presencia de ejércitos, ¿no? Sigo. La civilización moderna, dicen Horkheimer y Adorno, habría encontrado un nuevo modo de contención y orden en la falsa igualación por repetición de lo mismo, como si se pusiera en juego el mítico horror al cambio, ¿no? Esta cosa que tiene el pensamiento conservador, o el pensamiento infantil, o el pensamiento de las comunidades cerradas, que es, no quiero que venga alguien de afuera, no quiero que pase algo distinto, no quiero algo que sea contracíclico, por ejemplo. Todo que esté previsto y ordenado como es la tradición, ¿no? Entonces, la civilización moderna habría encontrado un nuevo modo de contención y orden en la falsa igualación, dicen ellos, por repetición de lo mismo, como si se pusiera en juego el mítico horror al cambio. Horkheimer y Adorno señalan, criticando, que de esa civilización ya se advierte el esqueleto. O sea, ya no se ocultan las intenciones. Durante mucho tiempo, el capitalismo parece que apostó a la idea de progreso indefinido, habló de libertad, etc. Y claro, ellos están hablando después de la Segunda Guerra Mundial, después de Auschwitz, dice, ahora ya es transparente, su deseo de poder es transparente, ya no quiere ocultar nada, ¿no? Y ahora se empiezan en ese contexto a referir a los medios de comunicación, que es lo que a nosotros más nos interesa. Dice, el cine no pretende ser arte. Imagínense que ellos vienen de la tradición que algo que sea creativo se tiene que llamar arte, ¿no? El cine no pretende ser arte, se autodefine como industria y cuida sus enormes dividendos. Dividendos o la plata, el dinero. ¿A qué cine se estará refiriendo? ¿Al cine de autor de Eisenstein? ¿El cine de las vanguardias rusas? ¿El cine francés de autor? ¿A cuál se estará refiriendo? Al cine de Hollywood, exactamente. A todos aquellos espacios fílmicos que se autoconsideran industrias. Por eso el relato que Horkheimer y Adorno desarrollan y que suscitó polémicas se parece más a una encendida descripción del momento cultural de los Estados Unidos de 1940 que a una descripción de todas las posibilidades de los productos culturales. Dice, la industrialización de la cultura sería la versión para el entretenimiento de la sustitución por generalización. Si en ciencia hablamos y nos referimos a la sustitución por generalización, la industrialización de la cultura también tendería a dejar afuera lo diferente y prepararía productos para ser consumidos por la mayor cantidad de gente posible. Eso estamos fines de los 40, ¿no?
Cuéntenme un programa de televisión, por favor, que sea distinto. Uno que signifique una innovación. Capusotto, San Capusotto, bueno. Pero forma parte de una tradición histriónica importante también, Capusotto, aunque por su nivel de locura y humor, etcétera, tiene aspectos diferentes. Dígame otro. En terapia, en realidad, no es, puede llegar a ser algo como diferente, pero recupera tradiciones de los unitarios de televisión. Hubo en la década del 70 una guionista que se llamaba Olga Tiscornia, que hizo una serie de unitarios que se llamaban Los Miedos y que tenían bastante que ver con el mundo de lo psicológico, que también se vinculaba con tiempos de dictadura, ¿no? Y que la onda sí estaba muy presente. Después hubo otro que se llamó Vulnerables, donde también había, ¿no? O sea, hay atisbos de cambio, pero no es que sea totalmente, y va para mucho público masivo. Sí, tuvo repercusión, pero no te olvides vos que Estados Unidos se ha caracterizado, en función de su ser democrático, por permitir que pequeñas élites adentro de universidades, porque los libros de esta gente no se vendían en todos lados, pudieran decir cosas. Horkheimer y Adorno enseguida se volvieron a Alemania, solo Marcuse quedó. O sea, tuvieron repercusión estas cosas de adhesión en las universidades que sí hicieron cambios, universidades que eran más hippies, como por ejemplo la Berkeley en California, y fueron terriblemente cuestionados en otras por desagradecidos, por personas que, digamos, hay un debate entre Adorno y Lasserfeld, ¿no? Y hay un trabajo de Adorno que se llama Experiencias Científicas en los Estados Unidos, que le contesta, y bueno, este grupo en algunos casos por algunas universidades fue admirado, pero por la mayoría fue altamente criticado, pero muy criticado. Y de ahí quedó la impronta de estos personajes que se consideraba que eran de élite y que no entendían, ¿no? Aunque muchos años después, hoy tienen más vigencia que en la época en la que ellos estaban ahí presentes. Porque los países centrales en crisis le empiezan a dar la razón. Bien, bueno, la industria de la cultura, ¿no es cierto?, sería la versión, repito, para el entretenimiento de la sustitución por generalización. Todo, objetos y sujetos serían reemplazables, fungibles en relación con las leyes de mercado. ¿Qué quiere decir que algo es fungible? Que es reemplazable por otro. Un obrero es reemplazable por otro, un programa de tele puede ser reemplazado por otro si tiene bajo rating, y así, ¿no? Toda la idea de que tanto procesos como productos como personas son reemplazables. Por eso la idea de la repetición de lo igual. Si todos son consumidores, yo reemplazo unos por otros y el consumo está hecho de todas maneras. Todo se ve en relación con las leyes del mercado. Y se verificaría lo que tienen en común solo a los efectos del consumo. Este es un nudo central de la industria cultural. Ahora bien, ¿cómo se organiza la ideología de todo esto, no? En el marco de la civilización de masas y su puesta en orden, aparece, según Horkheimer y Adorno, con mucha fuerza, la idea de planificación. Entonces teníamos, no son democráticos,
tienden a la repetición de lo igual, trabajan en términos del control, ¿no es cierto? Y para que esto pueda concretarse, ponen eje central en la planificación. Porque tienen que crear métodos para la reproducción eficaz de los mismos productos. Hay que planificar cómo hacer la mayor cantidad de productos con la mayor eficiencia, o sea, con el menor gasto, con la menor inversión, y que sean exitosos. Por eso, la televisión abierta en general no es innovadora, va a lo seguro. Por un lado, tiene los estándares de lo que es la población en general. Saben que el estándar es 12 años de edad. No es porque los chicos tengan 12 años, sino por el nivel intelectual. Se hace más o menos para de 12 a 14 años. Sí, la tele. Bien. Y además de ese estándar, digamos, se piensa en llegar a la mayor cantidad de población posible. Por lo tanto, se planifica, y al planificarse se tiende a no cambiar demasiado. Si un programa es exitoso, tiene rating alto, se repite hasta el cansancio, hasta que se le vaya el rating. ¿Por qué? Porque los productos culturales están sometidos a las leyes de mercado. Y este es un tema que precisamente hoy tiene un debate fenomenal, ¿no? En la Argentina y en América Latina, que estamos con el tema de la concentración de medios y que estamos con los temas de leyes de servicios de comunicación audiovisual o leyes de otros nombres en otros países hermanos que no pueden concretarse totalmente. Bueno, esto es porque el Estado tiene el derecho a regular, pero el mercado intenta imponer la repetición de lo igual. La idea de la repetición de lo igual y la planificación. Ahora, planificar y crear métodos de reproducción eficaz de productos estándar. Pero no se dice, miren, dicen ellos, que el ambiente en el que la técnica conquista tanto poder sobre la sociedad es el poder de los económicamente más fuertes sobre la sociedad misma. Se traslada lo político-económico a la, está mal escrito, a la necesidad tecnológica. A ustedes, muchas veces, estudiosos de la comunicación, les van a decir que lo importante es planificar. Yo no es que esté en contra de que uno planifique. Lo que les quiero decir es cuál es el sentido de la planificación. Si la planificación es para eficientizar el control, es una planificación que no sirve a la población. Si la planificación es participativa, de conjunto, para prever catástrofes, es otra cosa. Pero esto está dentro de la lógica de la repetición de lo igual. Planificar permite que todo sea previsible. Y eso es lo que vamos a ver, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué se sacrifica la originalidad? ¿Cuál es el sentido de sacrificar la originalidad? ¿No? Jorge Aymer y Adorno encuentran en la industria cultural el lugar especialmente promotor de la repetición de lo igual. La industria cultural daba cuenta de la producción en serie de la cultura, aunque en lo inmediato apareciera como una forma cultural de las masas. La industria cultural sacrifica la originalidad en función de la seguridad. La industria cultural, dicen ellos, sacrifica la originalidad de la obra en pos de la aceptación de lo existente. O dicho en otras palabras, supuestamente da lo que la gente quiere, como dice Tinelli, yo hago lo que la gente quiere. Debe ser que este año la gente no lo quiere, porque no está. Bueno, ¿no? Esto de, se dice, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también dice, yo hago lo que la gente quiere. Bueno. En este sentido,
repetición de lo igual, ¿no? Y sacrificar la originalidad sería exactamente lo contrario del arte, ¿no? El arte tendería históricamente a concentrar, a ser el espacio de la creatividad, ¿no? En este sentido sería lo opuesto al arte, que intentaría ser distinto, conmover a través de rupturas, etc. Sin embargo, también en la industria cultural, y después cuando veamos Benjamin lo vamos a ver mejor, el arte termina sometiéndose también a las leyes de mercado, a la compra y venta de productos de las artes. Y es allí cuando a veces se sacrifica también la originalidad en función del mercado. Entonces hay un modelo que es sacrificar la originalidad. Yo voy a pasar porque lo quiero ver después, ¿no? Y en ese sentido, como el arte sacrifica la originalidad, sería la industria cultural la mayor enemiga del estilo. ¿Saben lo que es el estilo? Es el rasgo personal, el rasgo particular. El estilo es lo que muchas veces caracteriza al arte, incluso a la artesanía, ¿no? La huella de lo personal en el producto. La industria cultural sería la mayor enemiga del estilo, de aquello que en la obra artística entraba en rebelión con lo existente, que presuponía un modo expresivo experimental, una autonomía y, por cierto, una promesa de felicidad, ¿no? Hacer autónomamente lo que a uno le guste. La industria cultural, por el contrario, se torna, dicen ellos, profeta de lo existente. La profecía es asegurar lo que existe. La profecía es asegurar lo que hay, no me vengan con cambios. Iguala lo útil y lo bello, y en lo posible se queda con lo útil. Y yo acá por eso les puse la imagen. Un cuadro impresionista que justamente intentó algo diferente y él bailando por un sueño. Vean. Sigo un poco más. La crítica de Jorge Jaime de Adorno a la industria cultural debe entenderse no como crítica del gusto solamente, sino en términos de cuestionamiento a una racionalidad. Ese es el punto fundamental. No es que a Jorge Jaime de Adorno no le gustaba la televisión, le gustaba la radio. No pasa por ahí. Ellos están criticando la racionalidad capitalista que tiende a que prevalezca la repetición y lo igual. Eso es lo que ellos están criticando. ¿No? Se debe entender no como crítica del gusto solamente, sino en términos de cuestionamiento a una racionalidad que ha tendido a la homogeneización y estandarización de los productos y de los comportamientos. Por efecto de la estandarización, todo resulta previsible y esto facilita la manipulación y los negocios. No sé si se acuerdan de esta que es cuando dijo vuelven, ¿no? Que se parecía a que... Claro, ¿no? Entonces, hacen igual, ¿no? La pantomima de lo igual. Bien. Entonces, fíjense que lo previsible se asocia al mercado. No se asocia a la felicidad de la gente en general, se asocia a poder vender más y a tener asegurados los consumidores. Por este camino, gente, meditemos, hoy estoy religiosa parece. Por este camino, miren lo que pasa. De eso les puse esta imagen, ¿no? Que es, pero al mismo tiempo, el estímulo a la previsibilidad, el estímulo a que todo sea parecido y previsible en los comportamientos humanos y el uso de técnicas que así lo propicien, amenaza a una de las cualidades esenciales del ser humano, que lo diferencia de los otros seres vivientes, que es la capacidad de innovar.
Si nosotros estamos todo el día, nuestras subjetividades sometidas a la rutina, a la repetición de lo igual, a que todo sea en la misma hora, en el mismo momento, con las mismas características, todo, la vida pública, la privada y la íntima, nos tornamos algo parecido a los robots. Olvidamos, por falta de práctica, la posibilidad de innovar, la posibilidad de ser creativos, ¿no? Es decir, hay un sacrificio de la capacidad de innovar. Bueno, decían Horkheimer y Adorno precisamente que la previsibilidad atrofia la imaginación y la espontaneidad del consumidor, que además tiene todos sus sentidos absortos, dicen ellos, en el universo del film. Y acá hay que ver algo, acá hay que sí situarlos. Ellos están, como después le va a pasar a Benjamin, como asombrados y enojados todo al mismo tiempo de cómo los nuevos medios de comunicación, como el film, absorben todos los sentidos del ser humano. Dicen, no puede ser, entonces no se puede ocupar de otra cosa. Hoy sabemos, yo creo que si ven la pasión táctil que ustedes tienen, esta de cambio, pongo, se morirían porque no podrían entender. Benjamin nos va a decir tiempo después que también cambian la percepción humana a medida que también cambian las tecnologías. Pero ellos están en un momento de inflexión, en un punto de inflexión donde ven esto, ven cómo la gente se concentra, se ríe en un film que tiene enorme carga de violencia, por ejemplo, y no entienden por qué la gente se está riendo. Luego de varias experiencias similares, las pruebas de atención requeridas se le producen automáticamente, ¿no? Entonces se quedan los públicos como absortos. Todo esto, van a decir ellos, la repetición de lo igual, la no democratización, la previsibilidad, la planificación a ultranza, nada queda inmune. No queda el trabajo, no queda el ocio, no quedan tampoco los corazones humanos, pero además la producción cultural tampoco queda indemne. Ellos dicen, cuando la cultura es mirada solo desde la industria cultural, el mismo término pasa a significar administración cultural. No solo se hiere al producto, sino también al concepto. Desde lo conceptual también se carga las tintas en saberes que son, según Horkheimer y Adorno, innecesarios. ¿Cuáles son esos saberes? Precisamente, en vez de hablar de prácticas culturales, procesos culturales o estudios culturales, hablar solamente de administración cultural, hablar solamente de gestión cultural. En vez de hablar de políticas o economía de las comunicaciones, hablar solamente de planificación de la comunicación o de las industrias o de lo que sea, ¿no? Esto implica vaciar de contenidos polémicos y tender sobre todo al control, ¿no? Entonces la cultura pensada desde la administración cultural y nada más, y no desde la creatividad cultural, también se achata. ¿Cuál sería entonces el lugar de los sujetos? ¿Qué le pasa a la gente, ¿no? Un poquito con esto. ¿Cuál sería el lugar de los sujetos? ¿Cómo opera el capitalismo en quien se resiste? Horkheimer y Adorno, este es un cuadro de Gross, de un pintor de la época de ellos. Horkheimer y Adorno, observando especialmente a la sociedad norteamericana, y no el nazismo solamente, sostienen que sutilmente al que piensa distinto, a pesar de tener una vida democrática, se lo excluye. Se le quita sentido de pertenencia, se lo considera un raro, a ellos los consideraron raros, se va minando su capacidad de resistencia. El espectador no debe trabajar con su propia cabeza, esa es la idea. Toda conexión lógica que requiera esfuerzo intelectual debe ser cuidadosamente evitada, ¿no?
Por eso, los productos culturales para las masas tienden justamente más al entretenimiento que al juntar entretenimiento con reflexión. Salvo, por supuesto, lo que vimos de Capusotto, etc. Pero no es lo que abunda en la industria cultural. Y acá está, ¿no? Gangnam Style, o si no, el pollito pío, pum, pasa el tractor y ustedes se rieron, no yo. O sea, no es culpa de nada, nos pasa siempre esto. Digo, ¿cuáles son los efectos en subjetividades intelectuales, ¿no? Estudiosos, sensibles de la comunicación? Jorge Jaime de Adorno desarrollan su mirada crítica a diferentes formas del espectáculo en la industria cultural. Por ejemplo, lo que se llama el arte menor, lo que entonces se llamaban los soap opera, que son las telenovelas, los dibujitos animados, los cómics, dirían ustedes. En estos últimos, así como en la comedia, dicen ellos, la repetición de escenas de golpes, escenas de golpes, choques corporales y absurdos, como Donald con el tío Patilludo, ¡pum!, venía, le pegaba, como Tom y Jerry, tan ingenuos nos parecen ahora, ¿no? De alguna manera ya advierten, fíjense lo que dicen ellos, la antigua verdad de que el maltrato continuo, el quebrantamiento de toda resistencia individual, es la condición de la vida en esta sociedad. Quizá exageren y hoy advirtamos que el Pato Donald es bastante más ingenuo de lo que nosotros creemos. Sin embargo, esto a su vez dio lugar a que en la década del 70 unos investigadores muy interesantes, Ariel Dorfman y Armand Matelar, escribieron un texto que fue emblemático que se llamó Para leer el Pato Donald, inspirado en esto, haciendo una denuncia de alguna manera de cómo esta obra tendía a la repetición de lo igual y el pobre Donald ese pobre pato tendía a aceptar todos los golpes que le dieran y cómo eso en los públicos masivos promovía risa y que esa risa era una especie de catarsis, ¿no? Una especie de descarga en relación a ver el dolor en el otro y aguantarse el propio. Bien, ¿no? Estos son quizá exageraciones de ellos, pero lo cierto, y esto sí lo podemos comprobar, la idea de cómo nos provoca, qué es lo que a nosotros nos provoca risa. ¿Qué es lo que nos provoca risa cuando vemos un programa? El humor, la exageración, y muchas veces ese humor, esa hipérbole que se llama así, o exageración, está dado por formas de violencia al otro, por modos de pegar, de agredir. Les quiero decir una nota al pie que no la hubiera dicho hace 5 años, pero ahora sí me siento en condiciones de decirla. Prácticamente un 80% de los virales, de esos que después pasa a la televisión abierta, tienen que ver con la posibilidad de reírse de algo que es trágico. Un paralítico que de su silla se cae, jajaja. Una persona que es chocada por otra y salta para el cielo, jaja. Y nos reímos todos. No voy a profundizar en cuanto a las subjetividades y el sarcasmo y lo que eso nos produce, pero sí voy a estar más de acuerdo con Adorno cuando nos dice: ponen en la pantalla actos de violencia para que hagamos catarsis y nos quedemos tranquilitos nosotros, ¿no? Es una de las interpretaciones, puede haber otras, ¿no? Bien, sigo un poquito más, ya terminamos. También en la industria cultural hay un procedimiento que podríamos llamar un procedimiento astuto. ¿Vieron cómo quién era el astuto? Odiseo. Y se acuerdan que nosotros dijimos que el astuto cree que ha triunfado con su actitud. Y en realidad, según Jorge Jaime de Adorno, lo que pasa es que ha minado, ha arruinado su condición humana, porque se ha tornado un mentiroso, una persona que no respeta los pactos, etc.
también tiene una dosis de astucia. Esto es una interpretación nuestra. ¿Cuál sería la astucia de la industria cultural? Esto que se los digo ahora se los explico. Consiste en realizar en el plano simbólico la promesa de lo que está impedido. ¿Qué quiere decir esto? El plano simbólico es el mundo de la imagen, el mundo de la representación. Representación que puede ser una telenovela, o que puede ser un film, o que puede ser un programa radial, etcétera, hay muchos otros hoy. En ese orden simbólico se dan posibilidades que no son posibles, perdón la repetición, en la vida real, ¿no? El muchacho pobre mecánico que se casa con la chica rica, o al revés, ¿no? La chica humilde que empezó siendo tan humilde, no sé, ¿no? Limpiando los zapatos de los niños del señor viudo y resulta que termina siendo la esposa. O el que viene de un hogar muy, muy pobre y luego es descollante, ¿no? Hubo en la historia, yo les recomiendo no solamente ver las últimas telenovelas, sino otras que fueron en Argentina apoteóticas, como Rolando Rivas Taxista, u otra que se llamaba Simplemente María. Simplemente María era una costurerita muy pobre que terminó siendo la dueña de una boutique internacional maravillosa, ¿no? Y se daba en la década del 70, y yo recuerdo relatos, ¿no?, que fueron contados mucho tiempo después, de cómo se dio esa telenovela Simplemente María en la época de la década del 70, donde estaba en Chile el gobierno de Salvador Allende. Y entonces los guionistas progres que querían hacer un cambio en la cultura fueron a hablar con el guionista de Simplemente María para decirle que basta de que la chica pobre que se volvió rica y que cambie un poco. Y entonces el guionista le dijo: perdón, pero entonces estamos matando el género y la estructura de lo que es la televisión comercial, yo no puedo hacer eso, ¿no? Bien, entonces vuelvo a esto. La astucia de la industria cultural consiste en realizar en el plano de lo simbólico la promesa de lo que está impedido, ¿no? Realiza la promesa, o sea, la chica pobre con el muchacho rico se casan, de lo que en la realidad está impedido. Y les quiero decir, realiza la promesa, pero hasta cierto punto. Hasta no hace muchos años, esto de tener esposa y amante, por más que es lo que está impedido en la realidad, tampoco terminaba bien. Amante se moría, pasaba algo así, y él volvía con la esposa. Bien, entonces, la industria cultural vuelve a proporcionar como paraíso la vida cotidiana. La distracción promueve la resignación, que quiere olvidarse de la primera, o sea, de la vida cotidiana. Como ha señalado Horkheimer en Crítica de la razón instrumental, que es otro libro muy interesante, sobrevivir implica para el individuo la adaptabilidad a la coerción de la sociedad que lo somete, salvo que opte por ofrecer resistencias. Pero sucede que quienes son demasiado débiles para enfrentarse con la realidad no tienen más remedio que extinguirse identificándose con ella. Entonces, una de las características de esta sociedad atravesada por la industria cultural es la tendencia no solo a la anulación de las características particulares de cada uno, sino de todo tipo de resistencia y todo tipo de libertad de las subjetividades. Lo interesante de este enorme operativo ideológico es que muchas veces se hace sin apelar a la coacción, sin fuerzas represoras, sino a través de un lento trabajo de sedimentación
uno de cuyos actores más importantes de esa sedimentación son las industrias culturales. Y uno más y no más. La degradación de la industria cultural, dicen ellos, lleva a que sus contenidos también aparezcan degradados. El amor, dicen, se convierte en historieta. Claro, ellos, imagínense, están pensando el amor tipo Romeo y Julieta, están pensando el amor autónomo, integral, etc. Entonces el amor se convierte en historieta. Y dicen otra cosa que es interesante. La producción en serie del sexo pone en práctica inmediatamente su represión. Les voy a decir en términos soeces, en términos de maleducadas, perdónenme. Si ustedes ven culos cada rato, y todo el día, y todo el día, y todo el día, se les naturaliza el culo. Ya no les produce, perdón, ¿no? Con todo respeto, pero ya no se les produce un efecto de atracción, ¿no? Entonces, lo que dicen Horkheimer y Adorno, que hasta las escenas eróticas, las escenas donde hay vínculos sexuales, etcétera, a fuerza de repetir y a fuerza de mostrar partes y no todo el proceso, y repetir y repetir y repetir, se naturaliza, y entonces uno ya no se excita más, porque ya está, basta, otro culo, pasa otro, qué sé yo, este parece de plástico, no sé. Entonces, esa es una obra muy fuerte de la industria cultural en torno a los cuerpos. Vean esto, ya que ustedes van a tener que hacer el segundo cuatrimestre el famoso trabajo sobre cuerpo que se suele hacer y que es muy interesante. Vean hasta qué punto, ¿no?, esto de la repetición de lo igual y la estandarización afecta también sentimientos, actitudes, libido, ¿no? La energía libidinal. Eso dicen, además de la producción en serie de sexo, pone en práctica inmediatamente su represión. Y la belleza se convierte en humor. Lo bello es cumplido por el humor, por el placer que se experimenta ante la vista de cada privación lograda. Se ríe del hecho de que no hay nada más que reír. Bueno, esto es una cosa un poco exagerada, ¿no? Ellos dicen que la risa genuina en la industria cultural se transforma en la carcajada que repite un chiste que ha tendido a embrutecer a las personas. Dice, reírse de algo es siempre burlarse. Lo colectivo de los que ríen es la parodia de la humanidad, ¿no? Es como cuando todos, ¿no?, nos reímos de los dos cortitos que les pasé y nos reímos, no seguimos hablando, es una risa amable, sino que nos sale la risa. Esa risa que sale así, casi mecánicamente, dicen Horkheimer y Adorno, que no tiene que ver con el humor, que el humor es más elaborado, que el humor también tiene que ver con otra condición humana, que esa risa fácil, ¿no?, es algo así como un modo de animalizarnos, de que una experiencia de regresión de la especie, dirían ellos. Una experiencia de regresión de la especie. Dice, todos ríen como mónadas, como partecitas, como si fueran muñecos. Y en esa risa aceptan, ponen tono jovial a la frustración. Se burlan en lugar de experimentar dolor. La risa opera como un instrumento de estafa con respecto a la felicidad. Vivimos, según ellos, en una sociedad, en unas operaciones, ¿no?, sumidos a un modo de la industria cultural que, en vez de propiciarnos la felicidad, nos propicia la risa falsa. No, la risa vacía, no falsa, porque el sujeto lo hace espontáneamente. Es una risa vacía, ¿no? Esa carcajada es algo así como una estafa con respecto al sentido de felicidad, ¿no? Esto es como, digamos, como muy importante, ¿no? Pensé que necesitaba algo que está acá. Bien.
Una más. ¿Aguantan uno más? No. Bueno, esperen. ¿Saben quiénes son estos? Cultura general. ¿De qué película? Casablanca, por favor. Yo ahora, desde que está Filmoteca, que la verdad que a veces me pone nerviosa Filmoteca, porque yo quiero ver un noticiero actual, qué sé yo qué, y viene Libertad Lamarque. Entonces digo, bueno, pero no importa. Pero eso, ¿saben que todas las películas también están puestas en la página, ¿no? Que uno las puede recuperar. Esta es Casablanca. Ingrid Bergman, Humphrey Bogart. ¿Qué les pasó a estos dos? ¿Se amaron? ¿Se quisieron mucho? ¿Y? ¿Por qué? Porque el marido de ella vuelve y entonces, bueno, se pierde la distancia, ella se va con el marido y se vuelven a reencontrar Y ya, porque ella se tiene que ir con el marido, en una palabra, ¿no? Bien, esto precisamente tiene que ver con los límites que pone la industria cultural, que ponía, estamos hablando de una película vieja, ¿no? La industria cultural ofrece a las víctimas algo y al mismo tiempo las priva. No es admisible en un film una acción ilegítima sin que al mismo tiempo llegue el castigo. Lo esencial no es el puritanismo, no es prohibir nada, sino no dar al consumidor jamás la idea de que puede oponer resistencia. Le muestro las cosas, pero a su vez desarrollo todo el guión de modo tal de que si algo es ilegítimo, termine mal. Y enseño de esa manera, y no hace falta que lo prohíba. Entonces, la industria cultural, la astucia de la industria cultural, habíamos dicho, muestra en lo simbólico lo que en la realidad está impedido. Pero hasta cierto punto muestra, porque no muestra absolutamente todo, sino aquello permitido también por el orden social, por las normas y reglas de una sociedad dada, ¿no? La industria cultural ofrece a las víctimas algo y al mismo tiempo las priva. Pero no lo deja de mostrar, lo muestra, pero después muestra el caminito para decir, no, esto no lo tenés que hacer. Y al mismo tiempo las priva. No es admisible en un film una acción ilegítima sin que al mismo tiempo llegue el castigo. Lo esencial no es el puritanismo, sino no dar al consumidor jamás la idea de que puede oponer resistencia. Ahora ya vamos cerrando, gente, ya vamos cerrando y vamos pensando para la ficha si las industrias culturales son democráticas o no. Cuando toda diversión, ¿saben? Ellos llaman a la palabra diversión o entretenimiento amusement. Ahí. Eso que se escribe amusement, por eso lo puse a propósito, porque así cuando leen saben, ¿no? Cuando toda diversión, amusement, pasa por el tamiz de la industria cultural, lo que se estimula es la evasión. Para la industria cultural, divertirse es estar de acuerdo con el orden existente. Divertirse significa que no hay que pensar, que hay que olvidar el dolor, incluso ahí donde es mostrado. Y ese despojamiento de compromiso convierte a la industria cultural en un modo de proclamar lo existente. La industria cultural tiende a la aceptación de lo existente. Miren qué interesante lo que dicen Horkheimer y Adorno. En el antiguo liberalismo, siglo XVIII, ¿sí? Siglo XIX, el pobre pasaba por holgazán, se decía, el pobre es un vago, no trabaja, etc. Hoy resulta sospechoso. Pertenece a las peores tareas, vive como marginal.
Es decir, se ha pasado precisamente en la industria cultural, bueno, somos todos iguales, los pobres pueden estar mejor, etc. Pero en la realidad se ha profundizado en muchos casos la discriminación, porque el pobre ya no es un vago. El pobre es o un personaje digno de sospecha o aquel que tiene que ser sometido a las peores tareas, a las tareas que otros que viven un poco mejor no quieren hacer. Esto pasa mucho también con todo el tema de la migración y de los migrantes, ¿no? La industria cultural no dice esto. La industria cultural hace aparecer a la sociedad como inclusiva, como que todo está bien y como que todos están incluidos. Miren qué jovencitos que eran estos. El de pelito largo, ¿quién es el rubiecito? Ah, bueno, hay que saber. Dice, la vida en el esto ya lo habíamos visto, pero lo repito la frase. La vida en el capitalismo tardío es un rito permanente de iniciación. Cada uno debe demostrar que se identifica sin residuos con el poder por el que es golpeado. ¿No? Hay que quedar bien. Mira, vino el jefe. Es un hincha, es un tirano, pero hay que quedar bien. Así que punto en boca, saludar o darle la mano, etc., ¿no? La vida en el capitalismo tardío es un rito permanente de iniciación. Cada uno debe demostrar que se identifica sin residuos con el poder por el que es golpeado. Cada uno puede ser feliz con tal de que se entregue sin reservas y que renuncie a sus pretensiones de felicidad. Y esa realidad asume la idea de vecino. Es así, así es la vida, así son las cosas. Vos querés cambiar, sos un loquito, lo lamento, acá no se puede. El pensamiento trágico, es decir, porque ¿qué aparece? La negación del pensamiento trágico. Dice, el pensamiento trágico del héroe que lucha contra un destino inexorable, aunque sabe que es inexorable, pero lucha igual, no es lo que proponen las industrias culturales. El pensamiento trágico como forma de resistencia frente a lo inexorable no puede prosperar. En cambio, sí prospera en la industria cultural la idea de cultura como mercancía y el producto cultural como pieza siempre sometida al formato publicitario. Los sujetos entonces se configuran, con N también, como anuncios publicitarios a través del culto a la personalidad. Esta idea del culto a la personalidad y constituirse como modelos a imitar ha tenido cada vez mayor éxito. No solamente son modelos a imitar los personajes de cine, etcétera, sino que hoy ustedes cuando van a bailar dicen me voy a producir. Me voy a producir. Entonces se miran al espejo, mira cómo estoy toda la tarde. No, me voy a producir, dicen, ¿no? O sea, ha llegado a tal punto que hay que mostrarse de determinada manera, con determinadas características, ¿no? Y esto, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, es heredero de los anuncios publicitarios. Es heredero de los modelos que también la industria cultural nos propone y nos propone no siempre con eficacia, pero sí con largo trabajo de sedimentación que termina siendo aceptado. ¿Y saben cuál es una de las respuestas sociales más extendidas frente a esta modalidad de la dominación? El miedo.
El miedo. El tener miedo a lo distinto. El tener miedo a quedar mal. El tener miedo a que nos echen del trabajo. El tener miedo a quedar mal en una reunión. El tener miedo a que el lunes en la oficina, si no vimos la tele, no sabemos qué decir. ¿No? Es decir, configuran subjetividades atravesadas por el mundo. Bueno, gente, quiero que lean La industria cultural, el iluminismo como engaño de las masas, que me pongan en la fichita de modo legible, por favor, esto de la relación entre industria cultural y democracia, a ver que se comprendió. Terminen de leer eso, que es muy importante, porque acuérdense ustedes que la semana que viene ya tenemos fecha de parcial. No, fecha no es la semana que viene. Que entra, no, así llorar. Que entramos en el mes de junio. Y yo cuando entramos en el mes de junio, me gusta decírselos con bastante anticipación, lean, no se olviden, porque en junio van a tener el parcial. ¿Estamos? Bueno, gente. Una cosa que no quiero olvidarme. La semana que viene... Hoy venga, profe. La semana que viene son unas jornadas vinculadas a las televisiones públicas, a las televisoras públicas de América Latina, que son el 6 y el 7 de junio en Canal 7, en la televisión pública, y está bueno que se anoten para ir, ¿no? Que se anoten para ir y para escuchar las discusiones. Pero ¿cómo les va?